Administrativando Abogados. Hola a todos, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Administrativando Abogados. Volvemos a hablar de un tema que no gusta a la mayoría de los españoles, que son impuestos, pero hay que conocerlos todos. Y vamos a hablar de uno que es muy novedoso, el impuesto mínimo global. Para ello contamos con David Muñoz. Hola David. Hola Blanca, ¿cómo estás? Encantado de volver a verte. Igualmente, queríamos saber qué es el impuesto mínimo global. El impuesto mínimo global es un impuesto de reciente creación. Estamos hablando de un impuesto de carácter directo. Ya sabemos que tenemos impuestos directos que gravan la renta o la riqueza de la persona y impuestos indirectos que gravan cuando se utiliza esa renta o la demostración, cuando se utiliza esa renta o esa riqueza. El caso más paradigmático de impuesto directo es el IRPF, el caso más paradigmático de indirecto es el IVA, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de impuesto directo, es decir, lo que grava es la renta, la riqueza que posee una serie de personas jurídicas muy especiales. Es decir, no estamos hablando de todo el conjunto de la ciudadanía. Lo que grava es la renta de determinadas empresas. ¿Qué tipo de empresas? Los grupos de empresas, los grupos multinacionales o bien grupos de empresas españoles que tienen determinadas entidades en otros países. La ley habla de jurisdicciones, pero bueno, podemos hablar de paraísos fiscales o no paraísos fiscales. Ya sabemos que el paraíso fiscal, bueno, pues es un tanto subjetivo la calificación como tal, pero sí determinadas jurisdicciones que tienen unos tipos impositivos más bajos. Por ejemplo, en la Unión Europea tenemos el caso de Irlanda, que acuden muchas sociedades para poder tributar menos. Bueno, pues con este impuesto lo que se pretende es que esas multinacionales que tienen algunas de las empresas del grupo en este tipo de países a pagar menos, lo que se les hace es establecerse un impuesto complementario para que alcancen, y es lo que fija la ley, un tipo impositivo mínimo del 15%. Eso es lo que pretende o lo que podríamos hablar del impuesto mínimo global. Un impuesto de carácter directo para grupos multinacionales de empresas o grupos nacionales que tienen varias empresas en distintos países y que se pretende que graben por todas las rentas que obtienen a lo largo del mundo un impuesto mínimo de un 15%. Eso podemos decir así, a grosso modo, lo que es la definición del impuesto mínimo global. Ujú. ¿Y dónde podemos encontrar su regulación? Como te decía Blanca, es un impuesto de creación relativamente reciente. La ley que lo creó, estamos hablando de un impuesto que se haya modificado, que se haya ampliado la base imponible o se haya ampliado los sujetos pasivos. Estamos hablando de un impuesto que se ha creado recientemente, el año pasado. La ley que lo crea es la ley 7/2024 de 20 de diciembre. Aquí, aunque estamos hablando de impuesto mínimo global, no es el nombre correcto o el nombre exacto el que establece la ley. Lo que pasa es que el nombre exacto que establece la ley, casi que te lo tengo que leer, es impuesto complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud. Ese sería el nombre completo y que establece legalmente la ley 7/2024 del impuesto mínimo global. Pero bueno, al final vamos a llamarlo impuesto mínimo global para no quedarnos sin aire. Esta ley además establece otros tipos de tributos también, el impuesto conocido a la banca, que ha tenido también bastante polémica, o grava también el impuesto a los líquidos de los cigarrillos electrónicos, esos los vapeadores que todos vemos en la calle, bueno, pues también esta ley alcanza ahí. A nosotros lo que nos interesa es simplemente lo que regula de este impuesto mínimo global. Ujú. ¿Y cuál podría ser la finalidad principal de este bien llamado impuesto mínimo global? Y vamos a tener en cuenta una cosa, que un grupo de empresas, grupo empresarial, multinacional o nacional, tenga alguna de sus entidades que forman el grupo empresarial en otros países que tienen una tributación menor, no tiene que ser de por sí ilegal. No hay nada ilegal en ello. Si se hace todo bien, si se declaran todas las rentas eh, correspondientes y que se cumple con toda la ley de plazos y demás. No tiene por qué ser ilegal. Pero sí que es una planificación fiscal que hacen los grupos de empresas para poder tributar menos. A nadie nos gusta pagar impuestos, como bien has dicho, bueno, pues a los grupos multinacionales tampoco. Entonces, intentan hacer una planificación fiscal poniendo determinadas entidades en distintos países para que luego, al final, la factura fiscal, por decirlo de alguna manera, al final del ejercicio, bueno, pues sea menor. Esa planificación fiscal, que como digo, no tiene por qué ser ilegal, bueno, pues se ha entendido por parte del Poder Legislativo que se está dejando mucho dinero que no se ingresa por las arcas del Estado y que es necesario luego pues, para financiar servicios públicos, como todos sabemos, ¿no? Entonces, esa es la finalidad que percibe este impuesto mínimo global. Que a pesar de esa planificación fiscal que realicen grandes grupos de empresas,
por lo menos se llegue a que en España haya un tipo impositivo que se ingrese por lo menos un 15% de lo que ingresan estas empresas, para que tributen por lo menos por ese 15%, aunque a pesar de ello hayan hecho esa planificación fiscal poniendo distintas empresas o distintas entidades dentro del grupo, que pertenecen al grupo, en distintos países. Esa es la finalidad del impuesto mínimo global. Ujú. Nadie escapa de los tributos. ¿Y quién concretamente? ¿Quiénes son esos sujetos pasivos? El sujeto pasivo es el grupo de empresas. Es la multinacional que tiene esa sede en España y ese es el sujeto pasivo. Ahora bien, no es cualquier grupo de empresas. Un grupo de empresas puede tener un nivel de facturación enorme o puede no tenerlo. Aquí lo que establece la ley para que se entre dentro de este ámbito de obligación y estamos hablando de un sujeto pasivo del impuesto mínimo global, ese grupo de empresas calculando al menos que en los cuatro últimos ejercicios fiscales previos, en dos de ellos ha superado un volumen de negocio de 750 millones de euros. Es decir, no por ser grupo de empresas está dentro de este impuesto mínimo global, sino que tienes que haber llegado a ese volumen de negocio que se calcula de esta manera. Cuatro ejercicios inmediatamente anteriores y que en al menos dos de ellos se supera un volumen de negocio de 750 millones de euros. En ese caso, entonces sí que estamos hablando de que se entraría dentro de este ámbito de aplicación del impuesto mínimo global. Ahora bien, ¿quién contribuye? Es decir, ¿quién acaba pagando el impuesto? Quien lo acaba pagando es no el grupo de empresas, sino la entidad que ese grupo de empresas tiene en ese país, en esa jurisdicción que tiene un nivel inferior de tributación. Es esa entidad. ¿Cómo se hace? Bueno, pues al final lo que se hace es que con esa entidad se calcula los ingresos, las rentas que está obteniendo, vamos a llamarlo paraíso fiscal, pero no es exactamente un paraíso fiscal, en esa jurisdicción, en ese otro país de tributación baja, se obtienen, pues se calculan esos ingresos que se obtienen y esos ingresos se trasladan a lo que es la contabilidad general del grupo de empresas para comprobar que en el conjunto del grupo de empresas, compradas las que están en España y las que están en otros países de tributación más baja, se llega a ese impuesto mínimo o ese tipo impositivo mínimo del 15%. Si se llega, no hay problema, no vas a tener que pagar nada. Si no se llega, entonces es cuando se aplica el impuesto mínimo global. Que como te decía antes, cuando decíamos el nombre completo, el nombre legal, el nombre oficial, es un impuesto complementario, es decir, no es que el grupo multinacional ya está pagando un impuesto de sociedades, pero con esta planificación fiscal paga menos de lo que establece el impuesto de sociedades. Entonces, para evitar que eso ocurra, esas entidades van a tener que pagar, que están en jurisdicciones de imposición más baja, van a tener que pagar complementando lo que se está pagando por el impuesto de sociedades a través de este impuesto mínimo global y, por lo tanto, llegar a un nivel de tributación mínimo del 15%. Eso se hace calculando sus balances de contabilidad, calculando cuáles son las rentas que esas entidades del grupo que están en países de tributación más baja, cuáles son las rentas que repercuten en la contabilidad general del grupo, o bien analizando los beneficios que obtienen. Y analizando estos beneficios que obtienen, la agencia tributaria puede determinar si están por debajo de ese 15% o no están por debajo de ese 15%. Y si están, se le aplica ese complemento que es el impuesto mínimo global. Ujú. Pues muchísimas gracias por la explicación y creo que al menos tú y yo con este impuesto podemos quedarnos tranquilos. Este a mí no me va a quitar el sueño, ya te lo digo yo. Muchas gracias, David.